empecemos con nuestro primer segmento. Vamos a conversar en el sofá. En el sofá, una conversación cercana con nuestro personaje. Sentados cómodamente entonces en este sofá del podcast nuclear, tenemos aquí a José Julián López y Miguel Alonso. José Julián López es cofundador de la comunidad literaria El Tintero, organizador del primer concurso Escribirán, escritor y acreedor de varios reconocimientos, entre ellos la edición especial del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit en el 2023 en la categoría de cuento. Primer lugar en la categoría Fortaleza Femenina del concurso Cuéntame un Poquito 2024 y reciente ganador de la convocatoria pública Pichincha en Libros categoría Crónica 2024. Es magíster en literatura comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, docente de lengua, literatura e inglés en varias unidades educativas de Quito y también ha participado en la antología en Cuñahue, cuentos sobre interculturalidad y en Cuéntame un Poquito. También nos acompaña Miguel Alonso. Él es diseñador, productor editorial, bibliotecario y docente universitario. Su formación superior inicia con diseño gráfico y comunicación visual en la Universidad Católica del Ecuador. Luego se especializa en creación y producción audiovisual en la Escuela de Cine y en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Es invitado a México para desarrollar Días de Sol, su primera obra audiovisual, y al concluirla, ingresa a estudiar una maestría en Filosofía y Estética ofertada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Miguel ha obtenido reconocimientos en festivales de cine experimental y ha presentado ponencias en universidades de México. Fundó la editorial Blanca, cuyo catálogo de libros objeto ha sido expuesto en librerías y galerías de Ciudad de México, La Habana, Buenos Aires, Bogotá, Santiago. Miguel cree en la potencia de la educación y la indisciplina como espacios de diálogo y acción participativa para habitar la contemporaneidad, sabiéndonos conscientes y responsables de nuestra memoria. Con ellos entonces vamos a conversar sobre el ecosistema del libro. El ecosistema del libro es un conjunto de elementos y actores que intervienen en el proceso de creación, producción, distribución, comercialización y consumo de los libros. En este espacio, en este primer programa de esta secuencia que estamos desarrollando desde el podcast, nos vamos a concentrar en la fase de la producción, donde identificamos autores, editores, editoriales e imprentas. Y para ello queremos conocer con nuestros invitados sus prácticas para luego hacer un análisis de la situación del ecosistema del libro en nuestra provincia. Miguel, bienvenido, buenos días. Editorial Blanca, una editorial para la indisciplina creativa. Cuéntanos un poquito. Sí, totalmente. Hola Santi, buen día. Julián, buen día, mucho gusto. Bien esos premios, muchas felicidades. Pues sí, es con terquedad y con indisciplina para poder sobrevivir aquí. De otra forma es cuesta arriba. Y sobre todo es un proyecto que poco a poco te va llevando a distintos lugares. Si bien es cierto, empieza con el libro, pero te lleva a cualquier lado después. Abre muchas puertas. Un libro sin duda es una puerta y la producción de un libro es una aún más grande. Ofrece un montón de caminos después, antes, durante y después. ¿Por qué Editorial Blanca? Blanca es de un homenaje a mi abuela. Blanca es el nombre de mi abuela. Y la editorial empezó en su casa. Entonces era también un poco retomar esta idea que la editorial como casa de abuela albergue a todo el mundo. Le reciba a todo el mundo, le abra los brazos a todas las personas que lleguen, que quieran llegar, que se acomoden, que estén el tiempo que necesiten y sigan el vuelo. Entonces es un homenaje a ella, una gratitud a ella, porque esos primeros casi años que estuve en su casa era eso. Entonces de ahí continuamos. Incluso ¿Cuándo empezó esto? En el 2010, en diciembre del 14. Este año cumplimos 8 años. Este diciembre cumplimos 8 años. ¿Y cuáles han sido como las principales líneas de trabajo? ¿Cómo ha sido este transcurrir en este tiempo? Pues yo vengo de las artes plásticas, entonces siempre el interés del libro ha sido pensar que es como un dispositivo de exposición. Como tratar, por lo general, el artista plástico, el artista de pintura, que eran parte de mi formación,
siempre la galería o el museo son como los lugares a los que hay que llegar, porque ahí es donde se exhibe, se valida, se visibiliza la obra. Entonces, cuando empecé con esto, esos espacios eran digamos, modestos. Entonces, además de efímeros, porque la exposición dura una temporada nada más. Entonces, luego encontré en el libro, un poco ahí, entre la prueba y el error, que en el libro puede existir este espacio de exposición y también puede perdurar. El libro como un objeto de arte, ¿no? Claro, entonces ahí empieza la idea del libro objeto. Y empezamos ya a encontrarle el giro a los formatos y tratar de que cada contenido tenga una relación explícita con la forma, que sean unas combinaciones ahí que exageren la metáfora. De ahí empezaron a salir como ese sello característico de nuestros libros. Claro que sí, tenemos sin duda, les traje aquí unos ejemplos. Tenemos más convencionales, ¿no? Jazz After Midnight es uno reciente que lo hicimos, así que revísale mientras tanto. Es normal, digamos, a 5 se abre, se cierra, no hay drama. Pero por ejemplo tenemos este otro, Inexistente, que es como 5 en 1, tiene una forma como de combinación, una especie de mosaico, y ahí sí ya exploramos el formato. Para quienes nos escuchan, se lo pierden, no mentira. Para quienes nos escuchan, la idea de explorar los formatos es justamente encontrar a través de procesos técnicos en imprenta, de cortes, de dobleces, de troqueles, de perforados, de tamaños, de cualquier insumo que nos permita la imprenta, tratar de encontrarle algo en que podamos alterar el libro. Y ahí se sea más dinámico, más interactivo con quien lo revise. Y obviamente ese algo al que me refiero, de encontrarle, ese algo viene de la mano con el contenido. Sí, quisiera como contarles un poquito este objeto artístico que tengo en mis manos, que también es un libro, podríamos decirlo así, que tiene está dividido en 5 partes, ¿no? Entonces tú puedes seguirlo como pasando una página, pero al mismo tiempo tienes como otras 4 que permanecen, vas jugando entre la imagen y la palabra. Qué interesante estas propuestas. Vamos a conversar más adelante un poquito más sobre cuáles son las nuevas obras que están trabajando actualmente desde Editorial Blanca. Pero quiero en este momento preguntarle también a Josué, ¿Escribirán? ¿Cómo es este nombre? ¿De dónde empieza? Bueno, muchas gracias Santi, muchas gracias igual al podcast Nuclear por la invitación. Y el Escribirán empieza justamente este año con el Tintero. El Tintero es la comunidad que creamos y es una comunidad puramente para la literatura y la escritura, ¿no? Entonces lanzamos primero unos talleres de preparación donde se inscribieron para poesía, para narrativa y los sacamos, ¿no? Hicimos de ahí, a la gente le interesó un montón y a partir de eso la gente sí se inscribió para el concurso. El Escribirán es un concurso de batallas de escritura. 2 personas se enfrentan a la vez, cada uno con su máquina y un proyector. Todos pueden ver lo que pasa ahí y cómo van escribiendo. Se les sortea un personaje, un lugar y un sentimiento. Y en 8 minutos, luego 7, porque 8 ya dimos cuenta que era mucho tiempo así que ya lo vamos acortando y para la siguiente edición quizás hasta le cortemos un poco más. Tienen que escribir su cuento o poema. Una vez que lo escriben, un jurado, que muchas gracias a todo el jurado que nos acolitó para esta edición, escritores, editores, todos estuvieron ahí, delibera y dice quién pasa o no a la siguiente ronda, ¿no? Entonces es una chance de darle a la escritura que ya no sea algo solo de puertas adentro, ¿no? Porque por lo general el arte de escribir uno lo hace solito, en un cuarto y claro, ¿no? Lo saca pero ya en su libro, pero el proceso creativo nunca se llega a ver. Entonces lo que queremos hacer con el Escribirán, que la escritura también sea algo que se pueda ver, ¿no? Que sea como un certamen, algo vistoso para el público y para también los escritores mismos. Ajá, viene a convertirse como en una actividad performática, ¿no? Es muy escénico. Yo veía como las fotos, porque este concurso lo hicieron en el Pabellón de las Artes también, y veíamos como toda una instalación artística con las pantallas, los jurados al otro lado, las computadoras ahí y la palabra de por medio, ¿no? Sí. ¿Cómo se vivió esta experiencia? Bueno, fue bastante llamativa, igual como tú dices, el pabellón nos prestó estas instalaciones y ahí el equipo del pabellón con las luces y todo hizo un ambiente súper chévere, así como un teatro mismo con las luces, como le enfocaban a los escritores cuando estaban ahí escribiendo, entonces es chévere, ¿no? Como cuando van escribiendo y van ahí viendo lo que se va haciendo y también le dan la oportunidad al participante luego de leer lo que ellos escribieron, entonces es chévere, ¿no? Cuando ya acaban de leer, se escucha el wow, cuando es un final sorpresivo, así que wow,
wow, así como que brutal, ¿no? Entonces eso es chévere, como que la escritura también ya llega a esos espacios y el público ahí también puede reaccionar, ya no solo estás leyendo tú solito en el cuarto y ese wow ya no se queda solo para ti, sino ya lo compartes con una audiencia entera. Es casi como una pelea de gallos, ¿no? Así como del hip hop. Cuando les contábamos a los jurados, sí, siempre nos decían así como que, como las peleas de gallos, así literal, y sí, prácticamente es algo súper parecido a eso. Ajá. También dentro de tu práctica tú eres escritor. ¿Cómo combinas como ese trabajo de la gestión, que es este concurso, por ejemplo, con tu propia forma de escribir? Uh-huh. ¿Tú has participado de un espacio como este? ¿Has escrito así con una pantalla grande? ¿O cómo es ese proceso de escribir también tus obras? Bueno, justamente Escribirán nace un poco de lo que antes fue el Páreme la Mano, que era un concurso que igual sacaron unos estudiantes de la Universidad Salesiana, ¿sí? Y ahí yo participé en la primera edición. Uh-huh. Quedé en el tercer lugar y estuvo chévere, me gustó muchísimo, me gustó este formato, esta nueva idea, y Páreme la Mano sacó unas 3-4 ediciones y bueno, ahora creo que ya nos sigue sacando, entonces dijimos, vamos nosotros con lo mismo, continuemos, y es que ellos tal vez ya no lo hicieron, creo que tenemos un potencial enorme en eso, entonces tenemos una buena relación con los chicos de Páreme la Mano, un saludo a ellos por si nos están escuchando. Y desde ahí salió, ¿no? Entonces, claro, yo también escribí ahí y fue emocionante porque te dan las palabras y todo, uh-huh, y tienes que hacerlo en ese momento y es bastante desafiante, ¿no? Bastante desafiante, con mucha presión. Me acuerdo que en esa primera edición nos hicieron poner unas máscaras para que tal vez el público no nos vea y así tal vez estar un poco más relajados y así, pero igual se sentía así. Es súper distinto al proceso que uno lo lleva solo en el cuarto, pero los dos tienen su propio encanto. ¿Te animarías a escribir algo aquí? Sí, ¿por qué no? Sí. Si es que hay el tiempo. Ajá. Una batalla contra... Lo estás retando a una batalla de freestyle. No, yo voy a ser aquí el juez. El juez, el que da las pautas nomás. Era entonces un personaje, un espacio y un sentimiento. Claro. Ya, Sácate personaje, 5, saco mis 5. espacio, sentimiento. Ya, chévere, vamos a ver si es que nos avanzamos para tener este espacio. Pero cuéntanos también... Eres recientemente ganador de la obra o del concurso público Pichincha en Libros del Núcleo Pichincha. Uh-huh. ¿Cuál fue la obra que presentaste? ¿Cómo ha sido hasta aquí esta propuesta? La obra en este momento está en un proceso de edición antes de la publicación. ¿Cuál es la expectativa que tienes de esto? Bueno, esta noticia me la avisaron hace unas 2 semanas más o menos, que había sido ganador de Pichincha en Libros, que sacaron para 3 categorías, ¿no? Sacaron para libro ilustrado, dramaturgia y crónica. Yo postulé para crónica. Y me gustó esta convocatoria porque en las bases de la crónica decía que no tenía que ser una crónica periodística ni la común, ¿no? Sino que tenía que tener algo innovador. Entonces yo por lo general escribo cuentos, ¿no? Y le adapté unos cuentos que tenía para la crónica de alguna manera que la crónica sea literaria, ¿no? Entonces es explorar con este género de que es crónica, de que cuentas de hechos reales, pero claro, ¿no? También tiene su parte ficcional, su parte que trastoca la realidad, que es lo divertido. Y claro, ahorita está este libro está en fase de edición con Anthony Guerrero, que está uh-huh, de editor ahí. Con el libro está en edición, ahí estamos corrigiendo algunas cosas y tenemos de expectativa que para octubre o noviembre sea el lanzamiento del libro. Sí, es la tercera edición de Pichincha en Libros, la propuesta editorial del Núcleo Pichincha. Les mandamos un fuerte saludo también a nuestros compañeros que están trabajando ya en esta producción. Y bueno, ya después conversamos un poquito más sobre el libro, sobre cómo estaba construido. Miguel, ayúdame con un sentimiento. Me falta eso. Un sentimiento. Aprovechando que es lunes, digamos que frustración. Frustración. Hijo de madre. A ver, entonces el reto iría así. Personaje, un desempleado de 45 años. Ya. No, va perfecto. Espacio, Pabellón de las Artes. Ok. Sentimiento, frustración. Ya. Ajá. Mientras conversamos con Miguel, un poquito más que nos cuentes. Mientras tanto, Miguel, ¿qué está produciendo Editorial Blanca en este momento? Ahora mismo estamos con un libro de literatura infantil que se llama Equipo Tierra. Ese es muy interesante porque muy nuevo para nosotros, porque quien lo ilustra son 3 niños, son 3 hermanos. Ajá. Y es directo los dibujos de ellos y se va al escáner, a la digitalización, y es lo que hacen ellos, directo. Por lo general la ilustración infantil
Uno de las ambiciones de todo ilustrador infantil es llegar a ese dibujo, llegar a conseguir esas líneas. Y lógicamente ellos lo hacen como tan natural, ellos se están dibujando y se están divirtiendo. ¿Estos niños participaron de algún proceso o cómo se les seleccionó? ¿Cómo llegaron ellos? Ellos son los hijos del autor, Ya. entonces tienen el vínculo directo. El autor, su padre escribe, Paul Fernández, él escribe y se los cuenta a ellos y ya lo decidimos lanzar al libro. Entonces ellos sin saber mucho qué es un libro, qué es esto de ilustrar, nada que ver, dibujan, se divierten y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces estamos en ese y a la par estamos con un poemario que se llama Amor urgente para personas en ruinas. Ese suena como para el desempleado de 45. Amor urgente para personas en ruinas de Eric Lara. Ese está en proceso de edición también. También ese va a ser un libro objeto sin tanta ilustración como tal, pero tiene ahí un mecanismo interesante para ir descubriendo. Tiene la idea de, pues su nombre lo indica, es un poco romanticón. El tema es un poco romanticón. Digamos tradicional en ese sentido, pero el giro que le estamos dando es llevar este carácter tradicional del la musa inspiradora y el amor y todo este romanticismo, pensarlo desde el género. Entonces siempre es la musa, la mujer quien le inspira al hombre, el hombre es el que escribe. Ella es la damisela en peligro y el hombre es quien la rescata. Entonces el giro es que el hombre le rescata al hombre, por ejemplo. Son parejas más abiertas, un poco más de poliamor, un poco más de parejas lesbianas, de parejas homosexuales, de parejas heterosexuales también. Y la idea es que esta cuestión como tradicional que pensamos, que te comentaba del amor, se vive también en todos los géneros, en todos los niveles. Entonces también es lindo, por ejemplo, un amor entre hombres, ahí, ¿no? Un amor entre mujeres es un amor lindo, sigue siendo amor. Se pueden seguir diciendo cosas a la oreja, seguir siendo tiernos y seguir siendo cursis. Entonces ver eso también esa es la apuesta de este libro, es irnos hacia allá. ¿Cómo funciona un poco la editorial en relación con los autores? Es decir, yo tengo un libro, llego donde ustedes, les busco, o ustedes están buscando los autores. ¿Cómo es esta relación? Cada proyecto siempre ha sido muy distinto. Ha habido momentos en los que buscamos nosotros y otros en los que nos buscan. Y a veces salen, a veces no salen. A veces se quedan en la mitad y otras veces se concretan. Muy, muy diverso todo. Pero en general, las puertas están siempre abiertas. Nosotros no tenemos una distinción de géneros, ni incluso de temáticas, me atrevería a decir que no. ¿Ha habido alguna vez en la que han tenido que decir no a un libro? No, en el proceso de edición hemos dicho, esta parte no, porque aquí sí ya te pasaste. Eso sí, pero así a todo el libro diciendo esto es impublicable, no, eso no. No, nuestra apuesta es la bibliodiversidad. Incluso la mitad de nuestra cartera de autores es ópera prima. Y la otra mitad sí tenemos de alta envergadura, de la Linares y premios. Entonces, especializados, literatos de cuna, y del otro lado gente que le dio ganas de escribir. Entonces, nos vamos en esos dos extremos, justamente para enriquecer, porque parte de la riqueza del ecosistema es que sea bibliodiverso, que seamos todos distintos. Si fuéramos todos iguales, no habría tanto ecosistema. Entonces, bueno, se acerca el autor, se acerca la autora, conversamos, dialogamos qué tenemos, y nuestra propuesta, o digámoslo así, tipo condición, es que sea lo que sea que hagamos, tiene que ser un libro sensorial, una cosa más objeto. Si es que estamos en la misma sinergia, continuamos. Y el primer obstáculo siempre son los fondos. Siempre es el presupuesto para todo el proceso, todo el proyecto del libro. Y ahí están los tres caminos. El fondos públicos, que es como que ya todo el país está esperando ese maíz para poder picotear de ahí. Que no está bien, tampoco está del todo mal, pero es, digamos, el camino por el que optamos todos y funciona. Cuando te sale. El otro lado es autofinanciamiento y el otro lado es un financiamiento externo. Pero sobre todo la gran cuesta arriba es el presupuesto para empezar. Financiamiento, o sea, hay un desbalance entre la producción
y los recursos para producir. Claro. Es decir, con más, si hubiese más fondos, más posibilidades de publicación, habría como una mayor propuesta de libros. Por un lado sí, pero obviamente no solamente los fondos públicos deben ser la única gasolina para producirlos. Uh-huh. También sería bueno que como editorial se pueda apostar a eso y comprar la obra y comprar los derechos, al menos comprar los derechos de tal publicación y todo. Pero eso es en una realidad, en un contexto económico, cultural que nuestro país no lo tiene, que nuestra industria no lo tiene. Uh-huh. Vamos a conversar más adelante sobre eso. No sé, Josué. ¿Listo? Estamos listos para leer. Entonces tenemos en este momento una primicia, por favor. Pongamos todos atención. Que dentro de la propia dinámica de lo que fue el Escribirán, Josué se atrevió, aceptó el reto de escribir ahora un pequeño texto. Las 3 premisas que le habíamos planteado era un personaje que va a ser un desempleado de 45 años, un espacio que va a ser el Pabellón de las Artes, y Miguel nos ayudó con un sentimiento que es la frustración. Listo, ahorita le acabo de poner el título, se llama No me aplastarán. Dicen que las cucarachas son inmortales y podrían resistir hasta una bomba nuclear. Yo, a mis 45 años, sin trabajo, he lidiado bien con el polvo y el calor. He esquivado los pasos de baile de los residentes que amagan con aplastarme. El ruido molesta, pero me esconde uno de los tablones rotos del piso del auditorio, mi guarida. Escucho la frustración de los mediadores porque se acabaron los baldes para las goteras. Dicen que la próxima semana, ahora sí, vendrán a arreglar el techo. Ahora están realizando un concurso de escritura. Me pregunto si alguien se animará a tener a una cucaracha desempleada como personaje principal. Ahí está. Le diste empleo a la cucaracha. Desempleo a la cucaracha. Sí. Ahora sabemos que hay una cucaracha en el pabellón que está rondando por ahí con sus propuestas de palabras. Qué chévere, felicitaciones, Josué. Cuéntanos ahora sí un poquito más sobre tu obra, sobre los cuentos que van a formar parte de tu publicación en Pichincha en Libros. Bueno, en realidad son crónicas. Sí, son unas crónicas que tratan varios temas. Se llama el libro Jugando con la Realidad, Historias de la Cotidianidad, y son 3 crónicas, ¿sí? Hablan de varios temas, pero sobre todo sobre machismo, masculinidad, literatura bastante, y algo que me mueve bastante a mí, a los lectores quiteños también, el fútbol. Entonces está por ahí metido también un poco sobre el fútbol, pero como lo dice mismo el título, es sobre la realidad, ¿no? Son reflexiones sobre lo que vivimos día a día en la cotidianidad de cada uno. Entonces lo que me gusta escribir, como te digo, son cuentos, pero esto lo adapté como crónicas para reflejar un poco más, para irnos un poco más sobre el aspecto real, ¿no? Para no salirnos tanto de la ficción, pero poder jugar un poco. Eso es la libertad que nos da la escritura. Ajá, vamos a hacer una pequeña pausa por ahí en este espacio que es de arte y de cultura. Tenemos música. Mercurio, de Radiación de Hacking, banda ecuatoriana de synth pop que se está abriendo camino en la industria con su nuevo sencillo. Escúchalo aquí en el podcast Nuclear. Buscando cerca o lejos siempre me vas a pensar.
Lo sabemos. Llegó el momento incómodo de la pausa. No te vayas, nos escuchamos pronto. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. Durante 8 décadas hemos sido el espacio donde se preserva, difunde y celebra la riqueza creativa y patrimonial de nuestro país. Fernando Cerón, presidente actual. El arte es una potente arma política y es una herramienta que nos permite cuestionarnos a nosotros y cuestionar de manera particular la sociedad en la que vivimos. Cultura FM 100.9. 80 años forjando la identidad de nuestros pueblos. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Nuclear regresa a tus oídos. Escúchanos aquí en Cultura FM 100.9. Empieza la trama, el meollo del asunto. Regresamos en el podcast nuclear. Estamos conversando sobre el ecosistema del libro y nos acompañan José Julián López y Miguel Alonso. En este momento vamos entonces con nuestro segundo segmento, la trama, el meollo del asunto. Volvemos entonces, estamos en nuestro segundo segmento y aquí queremos conversar un poquito ya sobre el ecosistema del libro y cómo podemos hacer un análisis al respecto. ¿Cuál es el diagnóstico del ecosistema en este nivel de la producción? ¿Cómo diagnosticaría la fase de los autores, la producción, las condiciones de la producción editorial en nuestra provincia? De manera general, en cuanto al acceso a los recursos que existen, a las dificultades que existen y también pues posibles acciones que puedan plantearse desde ahí. No sé, Miguel, empezamos contigo. Sí, claro. El diagnóstico es un poco indiagnosticable. O sea, es un macro, ¿no? Entonces, al meternos con un macro hay desde distintos lugares. Recordemos que el ecosistema obedece a un montón de factores que va desde el lector, empezando desde el último sería el postventa. El lector, la imprenta, periodismo, es un montón de participantes y cada cosa es tan compleja y variopinta en su cadena, en sus eslabones, que más allá de un ecosistema como tal diagnosticarlo, creo que tenemos que vivir en él. Como te decía antes del corte, el gran pero de nosotros, Quito, Pichincha, Ecuador, es el asunto de la industria. Bueno, y eso que somos Quito capital, ¿no? Pero país chiquito, la capital del país de Manuelito. Entonces tampoco es que seamos industria como tal. Nos encanta que exportemos escritores, que tengamos agencias literarias, que podamos vender allá y aquí y en Frankfurt y todo eso. No tenemos. Creo que el principal pero es el tema de la industria del papel. Eso es lo que vuelve tan costoso producir un libro. Países tan cercanos como Colombia, Perú, que tienen industria papelera, nos venden el papel. Y hacer un libro ahí es la mitad de lo que se hace acá. Empezando por ahí, como política pública, algo ya un poco más macro igual, creo que podría, se puede proliferar aún más la producción editorial. Por otro lado está el tema de los recursos. Si bien es cierto, vivimos en una época en la que el Estado financia proyectos y ofrece convocatorias y todo eso, está súper bien, pero no debería ser la única. O nosotros como gestores, productores, no deberíamos estar esperando las convocatorias del IPSI para hacer algo.
Y de alguna manera yo sí que aplico. Lógicamente la oportunidad no me la pierdo, pero no debería ser la única. Ajá. Entonces ahí es la digamos, el círculo vicioso. Digamos que son como los dos principales caminos. Luego, en cantidad de producción, sí que la hay, autores buenos, autores malos, pero de nuevo, es el tema de la biodiversidad. Creo que podemos generar un espacio donde haya cabida para todos. Son condiciones que se pueden prestar para eso. Y tratar también de hibridar disciplinas. Creo que ahí también hay o puede haber una ganancia. Que un libro sea de música, que a través de la danza se haga un libro, que a través del libro se haga una investigación en historia y tratar de mezclar todos esos a través. Uh-huh. Justo precisamente lo que nos estabas contando, Josué, sobre el proyecto Escribirán, me parece que es una apuesta por combinar estas disciplinas y por acercar también la práctica de la escritura desde otros formatos que no necesariamente terminan capaz como en una publicación, en un libro, pero sí en ese ejercicio, volverlo un poco más cotidiano hacia personas que están iniciando en este proceso o ese gusto, ¿no? Ese ejercicio de democratización de la práctica artística, que a veces no es solamente para los escritores consagrados, sino que debería convertirse como en un derecho cultural, ¿no? De acceso, disfrute y práctica permanente. ¿Cómo lo ves desde ahí? Sí, justamente la convocatoria era para escritores y escritoras emergentes, ¿no? Que están recién iniciando y todo. Y sí, como lo dices ahí, bueno, siempre la gente tiene cosas que contar, siempre la gente tiene cosas que decir, entonces darles este espacio creo que sí es bastante importante, ¿no? Y como escritor yo también creo que, como dices, esas convocatorias sí son importantes. Como escritor sí, esta es la primera vez que van a publicar un libro, pero asimismo vi que hay otras convocatorias justamente aquí de la Casa de la Cultura. Están con una convocatoria infanto-juvenil, me parece, para cuentos, que es hasta el 31, lastimosamente ya no voy a alcanzar a mandar, pero les animo a los demás, ¿no? Que son muy buenos premios y todo, entonces yo creo que hay las oportunidades, sí, solo tengo que empezar a buscar, sea aquí en Ecuador, sea en otros países, siempre hay convocatorias abiertas, manden, de ley les van a rechazar la mayoría, pero de ley una, aunque sea de salir, entonces creo que sí están estas oportunidades y es lo bueno que siguen bastantes editoriales. También, como tú dices, es bastante importante dar mérito a las editoriales y cómo apuestan, ¿no? Por lanzar estas convocatorias y todo, para que la gente se anime de alguna manera a escribir y que su texto sea publicado ahí en alguna de esas. Quisiera preguntarle sobre el ejercicio de la educación o ese trabajo permanente, ¿no? Del escritor que requiere lectores, requiere un proceso de alguien que le escuche antes de llegar, capaz incluso a la editorial, a pensar en publicar un libro, como esa práctica de el escribir y el revisar y generar, no sé, talleres literarios o espacios de lectura colectiva, que ayudan mucho, ¿no? Como para ir puliendo tu propio estilo, ir fortaleciendo esa capacidad y pues prepararte mejor para cuando hay una convocatoria, un momento para lanzarlo. ¿Qué espacios, aparte de los que ustedes han generado, o cómo vislumbran ese panorama desde ese nivel, de la formación y del trabajo del autor? Bueno, pues yo creo que es importante. Los talleres sí, ¿no? Te ayudan a formar, a darle forma a tu escritura y demás, pero creo que todo empieza desde la lectura, ¿sí? O sea, uno aprende a escribir cuando lee. Y eso va desde la educación en los colegios, ¿no? Y es a veces frustrante ver frustración, justamente como la cucaracha, como en algunos colegios a veces no se dan a ver buenas libros para que lean los estudiantes, no se tiene una buena interactividad con ellos, solo se les manda a leer y es un control de lectura súper básico. Entonces creo que va desde ahí, ¿no? Desde atrapar a los jóvenes, a los niños con lecturas, y no solo la lectura, sino ya tener un proceso con eso, ¿no? Como que llevarlo a otras artes, no sé, de ese cuento que te gustó, dibújalo, de ese cuento, transfórmalo, haz tú una reinterpretación, escríbelo, cámbiale el final, ¿no? O sea, cosas así. Entonces creo que la educación es importante para que la lectura no se quede en esa como práctica que uno cree que es aburrida, tediosa, sino darle esa interactividad, y una vez que te guste la lectura, pues la escritura, si te llena, va a despegar ya por inercia, podría decir. Muchísimas gracias, Josué. Miguel. Pues en el tema de la educación creería que es fundamental el aspecto biblioteca. Pensar la biblioteca como un corazón en las instituciones educativas, fiscales, municipales, parroquiales, regionales, privadas, particulares, caras, baratas,
que en la biblioteca debe ser el punto de el laboratorio, no solamente por ir a leer, sino porque es un lugar para ir a pensar. Entonces creo que en gran medida se puede estimular justamente el ejercicio de ir a pensar. Para eso la adquisición de libros es fundamental, todas creo que deberían tener en mente como mínimo para que justo lo que hablamos antes del ecosistema se complete, es que como mínimo al menos unos ejemplares de todas las editoriales ecuatorianas, como para empezar. Y luego ya vemos con los clásicos, con Allan Poe, y los que sea, pero para empezar. Y después la mediación lectora a todos los niveles, porque si bien es cierto te da las pautas para escribir, pero antes de eso gesta pensamiento crítico. Y justamente esa es ahí es donde más nos necesitamos los unos a los otros. Luego la práctica de la escritura ya para quien se dedique. Por ejemplo, en escuela con salir con pensamiento crítico, o al menos los inicios estamos. Pero no todos tienen que ser escritores ni artistas. Claro. Si tú quieres ser ingeniero está bueno, pero sales ya con eso. Si quieres ser escritor después, bienvenido, y ya en otra formación, otra carrera, otra especialización, otra práctica, pero con una base que sin duda nos va a fortalecer un montón. ¿Cuánto trabajo falta todavía por ese ámbito? Finalmente quiero preguntarles su invitación, sus redes sociales, próximas actividades que tengan, que quieran aprovechar este espacio para comentarnos libremente. Ajá. Voy yo, empiezo yo. Dale. Y le saluda Miguel, Editorial Blanca. Como estamos mucho en la multidisciplina, estamos próximos a rodar gente para personas en ruina. Entonces, si tú eres un amor urgente para personas en ruina, estamos haciendo un casting para actores y actrices que quieran participar, sin límite de edad, sin límite de tiempo. Va a ser un sábado en agosto. Si te interesa, nos puedes escribir por mensaje directo, @Editorial Blanca. Sería la invitación más cercana, esta preproducción. Muchas gracias, Miguel. Josué. Bueno, soy Josué López, uno de los coordinadores de El Tintero. Estamos como El Tintero_UIO. En Instagram, por el momento, acabamos la primera edición del Escribirán, pero ya estamos coordinando los próximos talleres que van a ser por septiembre más o menos en el pabellón. Nuevamente, entonces estén atentos a nuestras redes que vamos a lanzar esas convocatorias, y si quieren leer igual un poco, ya no de cucarachas, pero tal vez una historia de la salchipapa por ahí, o una historia de cómo el Chucho salva al fútbol desde las tumbas, pueden leer mis historias en Una Vida de Cuento en Instagram. Ahí también publico mis historias, mis cuentos, y bueno, estén atentos a nuestras redes, y muchas gracias igual, Santi, y a la radio por la invitación nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Vámonos con música. Lo siguiente es Pardo, de Elementales feat. Alejandro Kennedy, banda de rock alternativo que nació en 2022 y este 15 de agosto presentarán su show en el Teatro Variedades de la ciudad de Quito. Les escuchamos este momento. Poder sin nombre ni tiempo, sagrados tus ojos eternos, me cubre, me envuelve tu mirada, tu mirada. Es tu fuerza en silencio, lo gentil, la ira del fuego, giras esta rueda sagrada. Como ves tan a ver que se abisma en ti, uno con la noche, con el día y con el elemento. Como ves tan a ver que se abisma en ti, uno con la noche, con el día y con el elemento. ¿Cómo hacer de ti, Dios? ¿Cómo mirar a ti? Pierdes la sangre en el suelo, avatar, tempestad del cielo, instinto sublime tu espada, ráfaga violenta, destierro, rugido ancestral del miedo, luz del alba, luz atávica. Como empiezas tan a ver que se abisma en ti, uno por la noche, con el día y con el elemento. Como empiezas tan a ver que se abisma en ti, uno con la noche, con el día y con el elemento. Como empiezas
se abisma en ti, uno con la noche y con el día. Esta alma se abisma en ti, con la noche y con el día, con el día. Conmueve esta alma perpleja, se abisma en ti. Hoy en La Caída tenemos... Y finalmente estamos en nuestro tercer y último segmento, La Caída, y como ya es costumbre desde hace algunas semanas, estamos conversando siempre sobre cómo van los avances del proyecto Haya. Justo en el segmento anterior conversábamos con nuestros invitados la importancia de trabajar en la educación artística, de trabajar sobre los espacios de lectura, y parte de este proyecto que recorre 18 parroquias de la ciudad de Quito, parroquias rurales, es el trabajar sobre la lectura, sobre los libros, y también la construcción de toda una imagen del proyecto Haya, y para eso tenemos aquí a Maya, que es nuestro diseñador, quien nos va a contar un poquito sobre cómo se construyó este logotipo, cómo llegamos a esto. Maya, bienvenida. Buenos días. Sí, primeramente, bueno, ha sido un proceso, ¿no? También entendemos que el proyecto está en construcción. Estamos en la primera fase, ya. Entonces parte de esta construcción tuvimos que seguir una línea de conceptos, de ideas, bocetos, también como para darnos una idea de hacia dónde queríamos llevar la imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces sacamos palabras claves como lo lúdico, qué queremos que sea la marca, cómo queremos que funcione la marca, ¿no? Entonces estaba desarrollada la idea de un vocero, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que este proyecto tiene algunos ejes, ¿no? Se mueve directamente con las infancias, también hay una parte comunicacional en redes, también sacar ya los productos, ¿no? Que son los productos ya un poco más formales, uh-huh. La publicación, esta cuestión también como de editorial, ¿no? Donde la marca tenía que funcionar de esa forma también, entonces por ahí. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta búsqueda? A ver, claro, hubo como varios caminos gráficos, ¿no? Uh-huh. Entonces también fijándonos en de dónde sale la palabra Haya y hacia dónde queríamos mostrarla, ¿no? Entonces, como Haya viene también del espíritu, ¿no? Entonces podríamos encontrar este espíritu en las montañas, podríamos encontrar el espíritu en la naturaleza, todos los elementos, y también en los elementos que queríamos acompañar en este proyecto, ¿no? Que está vinculado directamente con las artes. Entonces podemos encontrar este espíritu, Haya en los pinceles, uh-huh. en el teatro, en las máscaras, y así llegamos, después de un pequeño viaje gráfico, a la concepción de una caja. Ajá. Ya. Entonces esta caja también se plantea desde el hecho lúdico, ¿no? De todas las posibilidades que tienes de sacar todo lo que quieras de una caja y también de usarla directamente como un elemento para jugar. Uh-huh. Ya, entonces también yéndonos al lado del juego es como no sé, si alguien alguna vez jugó a meterse en la caja y hacerle carritas. Creo que todos de guaguas hemos jugado a meternos en una caja. Exactamente, ajá. Así. O también por ahí tuvimos como un
grupo focal de niños, y también de ahí sacamos las ideas como de que ellos querían guardar cosas, tesoros así, o sus cosas para jugar. Entonces por ahí igual una niña sacó así como que, o sea, si nos dejan con una caja, nos metemos todos y empujamos así como carrito, ¿no? Entonces ya gráficamente le dimos la vuelta a la caja para que esté abierto por debajo y sea quien contenga al haya. Porque si hablamos de un espíritu, necesitamos, ahí vinculan los conceptos, ¿no? De dispositivo, de itinerante. Entonces, cuando le volteamos la caja y abrimos sus alitas, tenemos un avioncito, ¿no es cierto? Entonces, de ahí va un poco lo lúdico de este logo, ¿ya? Entonces, que también tenía que ser, que yo lo visualicé como un vocero. De ahí que también tiene rostro, ¿no? Tiene un rostro que busca ser amigable, que también busca esta empatía con las infancias, ¿no? A quien va dirigido directamente el proyecto. ¿Cómo te sientes tú con el resultado? Bastante satisfecho en realidad. Visualizar el más allá del logo me parece que es una de las herramientas que da apertura, ¿no? Un poco facilita el trabajo en el sentido de, ya, podemos manejarlo por aquí y podemos sacar esto de acá, ya. Entonces, sí, ha sido un viaje un poco largo, digamos, ¿no? Pero ya está. Chévere. Creo que a veces esos viajes, cuando son largos, precisamente hacen que los proyectos vayan como concretándose mucho. Y bueno, cuando nos contabas todo este tema de la caja como ese dispositivo de juego, yo recordé inmediatamente mi infancia de los juegos que hacía con las cajas, de las cosas que se guardaba ahí, y también esta idea de que a veces los niños no necesitan juguetes, necesitan únicamente su creatividad, y un elemento tan simple como una caja de cartón, cómo puede transformarse eso y permitir como ese viaje. Finalmente, ¿qué es lo que se viene después de esto? Ya tenemos el logo, y después, ¿dónde va a estar este logo? ¿Cómo se lo ha pensado? Bien, aplicaciones, ¿no? Entonces, dentro del proyecto está, creo que es uno de los principales y más llamativos, va a ser la furgoneta. Que realmente ahí nos planteamos completamente el hecho de que sea itinerante. Entonces, esta furgoneta que va a ser en donde los mediadores se dirijan a las parroquias. Precisamente hoy día ya arrancó el primer acercamiento, ¿no? Directamente ya con las infancias. Entonces, esta furgoneta lo que busca también es primero portar el logo y ser el dispositivo que se vincula, ¿no? Directamente, porque tiene que también va a lograr esa interacción directamente de las infancias a las que va dirigido, y que sea directamente una cuestión comunicacional. Y que sea reconocible, ¿no? Que las infancias, los guaguas en las diferentes parroquias digan, ahí viene el haya, cuando esté llegando la furgoneta. Que llegue el haya. Chéverazo, Maya, muchas gracias por este trabajo también, felicitaciones por ese esfuerzo, ya lo veremos en nuestras redes sociales también, el resultado de esta investigación que se hizo para llegar al logo del proyecto Haya. Finalmente tenemos aquí también a Javi Díaz, residente del Pabellón de las Artes, que quiere contarnos un poquito sobre la propuesta de residencia y del taller que está próximo a empezar. Javi, hola, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, buenos días. Soy parte del colectivo Campamento Audiovisual y somos beneficiarios de la residencia del Pabellón de las Artes. Queremos hacer la invitación para este día sábado a las 3 de la tarde a un taller gratuito que vamos a dar sobre producción audiovisual, específicamente de animación. Vamos a trabajar y tratar el tema de cómo se hace animación. Hemos nombrado a este taller animación de objetos inertes animados, ¿no? Ajá. Entonces, en este espacio que el Núcleo Pichincha nos permite tener en la residencia, queremos invitar a que conozcan cuál es este proceso. Un proceso que puede ser desde muy simple hasta muy complejo. Vamos a empezar con herramientas básicas como el stop motion. Tenemos nosotros un equipo que vamos a mostrar cómo lo hacemos nosotros. Y también ver estas herramientas tan accesibles que tiene, por ejemplo, el celular para hacerlo, ¿no? Pero no nos queremos quedar solo en estas herramientas, invitamos a la gente para que lo conozca ya con un proceso más digital, un poco más elaborado, a través de herramientas más, digamos, profesionales, ¿no? Que podemos hacerlo. La invitación es para que conozcan el proceso,
y si gustan de este proceso, sean parte de esta residencia que busca luego realizar una producción en animación. Ajá. Es decir, queremos tener nosotros un corto animado como resultado de esta residencia. Entonces la invitación está principalmente para que nos acompañen este sábado en el Pabellón de las Artes a las 3 de la tarde para recibir gratuitamente esta conversación de cómo se hace la animación cuadro a cuadro. Ajá, ¿no? O sea, es una inducción a lo que va a ser el proceso de creación. Sí, sin que deje de ser una masterclass, ¿no? Es decir, queremos hacer un ejercicio con todos los participantes, no necesariamente tienes que quedarte en el proceso, simplemente conocer cuáles son los alcances que tiene la animación como tal, ¿no? ¿Las edades para participar? Está abierto principalmente para jóvenes y adultos, ¿no? Principalmente. Buscamos nosotros trabajar ahorita el tema de la animación de objetos, recortes de periódico, recortes de revista, objetos físicos. Entonces, no necesariamente estamos hablando de una animación de dibujo, ¿no? Claro que si los participantes tienen esa habilidad, serán parte del proceso. Es decir, es un proceso colaborativo. No es un proceso que nosotros lo imponemos, sino que se va desarrollando según el acompañamiento del mismo público, ¿no? ¿Y las clases o el proceso de residencia posterior en qué horarios son? Los horarios va a depender justamente de cómo nos organicemos con el grupo que desea la residencia, más la disponibilidad que tiene el pabellón. El espacio. Entonces, es completamente democrático en ese sentido. Vamos a tratar de trabajar 1 o 2 horarios para que podamos ir sumando y seguir juntando. Es una especie de Lego, ¿no? Es construir a manera de bloques. Los contactos, Javi. Principalmente nos pueden encontrar en el Instagram como @campamento audiovisual. De esa manera nos encuentran el formulario de inscripción incluso. Creo que es la forma más fácil de encontrarnos, ¿no? @campamento audiovisual en el Instagram. Perfecto, ya lo saben. Entonces, este día sábado tenemos la invitación en el Pabellón de las Artes para el proceso del campamento audiovisual, trabajar sobre stop motion. Y quiero contarles que el Teatro Prometeo continúa con su convocatoria coproducciones hasta el 31 de julio. Todavía están a tiempo para poder enviar sus propuestas. También este día viernes tenemos Mamá Vudú presenta su nuevo disco en el Teatro Prometeo, así que todos invitados a este evento. Rasgos Emergentes, en el marco de la tercera edición de Rasgos Emergentes, el Núcleo Pichincha invita a participar de los talleres creativos y mediaciones de portafolio dirigidos por los artistas que fueron seleccionados con mención de honor de la exposición colectiva. Puedes encontrar inscripciones en las redes sociales del Núcleo Pichincha. Publicaciones y Editorial nos menciona también que si quieres mejorar tus habilidades en la mediación de lectura y gestión editorial, participa de esta serie de talleres que hemos preparado junto a los puntos de fomento de lectura del Núcleo Pichincha. Puedes encontrar el link de inscripción también en las redes sociales. Finalmente ya conversamos con Javi Díaz, que nos está invitando a la proceso de residencia sobre el campamento audiovisual que empieza este día sábado a las 3 de la tarde en el Pabellón de las Artes, donde también vas a encontrar una serie de propuestas artísticas, de capacitación, de cursos que lo llevan cada uno de las diferentes residencias que ocupan este espacio. Es todo por hoy. Ya cuando son las 10:58 vamos concluyendo este espacio que ha sido muy enriquecedor. Soy Santiago Campos y nos vemos el próximo lunes en el podcast Nuclear. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue todo en el podcast Nuclear.